Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Bien, para entrar en tema, tiro este título, ¿no? Este municipio es el peor gobierno que ha administrado los fondos públicos. Esto ocurrió en el marco de la sesión de anoche, y quien tuvo estas expresiones fue el concejal, referida a la gestión de Oreste, fue el concejal Rossi de Compromiso Pringles. Como nuestro columnista es un destacado permanente allí en el recinto del Consejo Deliberante, lo vamos a saludar primero y le vamos a preguntar si fue medio caldeadita la gestión de anoche. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Ricardo. Hola, Matías. Felicitaciones por el aniversario de la radio y, bueno, un saludo a los oyentes de FM Ciudad. Muchas gracias. Mirá, la sesión, como muchas, sí, yo creo que ya estoy en el inventario del Consejo Deliberante. Sí, un mueble, la máquina de escribir y Eduardo de Vega. Me andaban siguiendo para pegarme una estampilla, viste, como a todos los bienes de la oficina pública, pero no lo dejé. Bueno, sí, estuve en la sesión casi hasta el final. Otra sesión de las que dejan sin sabores, ¿no? Sí, es cierto, esto que vos decís, no solamente lo dijo una vez, sino que lo reiteró varias veces para que quedara bien claro la calificación que le daba a la gestión administrativa del intendente. Pero lo cierto es que pasaron otras cosas que desde lo institucional son bastante más graves. El intendente vetó, entraban ayer en el Consejo Deliberante, varios vetos de ordenanzas que había sancionado el Consejo Deliberante. Se ha tornado casi una costumbre vetar casi todo lo que hace el Consejo, y la verdad que con argumentos jurídicos, si bien no se le dieron lectura a todos, pero bueno, de los que conozco, bastante superficiales, o sea, sin demasiado fundamento. Es decir, a ver, veta ordenanzas que sanciona el Consejo Deliberante sencillamente porque no está de acuerdo. Y es lo que debería decir, porque no necesariamente tienen que ser ilegales para que sean vetadas, pueden no estar en concordancia, digamos, con la política de gobierno, y lo que tiene que hacer es emitir un veto dando sus razones y tratando de convencer al Consejo para que lo deje de lado, pero no poner argumentos legales inválidos para vetar algo que realmente no tiene vicios de ilegalidad. Entre las que pude detectar, porque ahí se leen no solamente los números y de las ordenanzas y los decretos, pero pude detectar un par porque se discutieron, que son una referida a un plan multianual de pavimentación urbana, que era una ordenanza que había presentado el radicalismo, que la verdad que estaba buena porque veía un programa racional y la provisión de fondos a lo largo del tiempo para hacer asfalto. Y otras que fueron vetadas fue una ordenanza que era de mi autoría, que era con respecto a las tareas insalubres en el municipio, que yo la presenté hace más de un año, estuvo un año en comisión, fue aprobada después por el Consejo por unanimidad y ahora fue vetada por el intendente. Y la verdad que esto da mucha bronca porque pareciera que no se puede avanzar desde el cuerpo deliberativo si no hay acuerdo completo con el intendente, alguien que hoy está diciendo que va a llamar a todos a colaborar y que tiene buena relación institucional con el Consejo, algo totalmente muy lejano de la realidad. No sé cómo va a llamar a colaborar a aquellos que permanentemente le están tocando todos sus proyectos y sus ideas, y no veo cuál es el diálogo institucional cuando permanentemente se ponen dudas de que si un veto fuera rechazado por el Consejo, o sea, fuera reimpulsada una ordenanza que fue vetada, se generaría un conflicto de poderes. O sea, hay algo que no está funcionando. Lo más grave todavía de esto es que en esta discusión se planteó que el intendente incumple con un sinnúmero de ordenanzas que fueron tanto expresadas por el concejal D'Annunzio, que es uno de los candidatos a intendente, por el concejal Berterré, que es otro candidato a intendente, por el concejal Román, que es otro candidato a intendente, por el concejal Cabanillas,
de la UCR por el concejal Rossi con estas palabras, evidentemente todos están en conocimiento y todos están denunciando dentro del recinto del Consejo el incumplimiento permanente de ordenanzas, que no es ni más ni menos que el incumplimiento de los deberes del funcionario público sobre el intendente, pero nadie hace una denuncia. O sea, seguimos en la misma que se viene planteando desde hace tiempo, es todo mucho discurso político adentro del Consejo Deliberante, pero lo concreto que sería una denuncia por incumplimiento de los deberes del funcionario público, o sea, que no cumple con una enorme cantidad de ordenanzas que fueron mencionadas ayer, ¿no?, por todas las personas, pero nadie hace una denuncia cuando es su obligación denunciar ante la presunción de la comisión de un delito, como es este, que es un delito de acción pública, como es el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Eso es lo grave, que le quita mucho peso institucional al Consejo, esto que yo vengo diciendo permanentemente, y ocurre reiteradamente en todas las sesiones del Consejo, y hasta el día de hoy no se conoce una denuncia por incumplimiento. Un poco ese es el resumen de lo que ocurrió. Por ejemplo, se habló específicamente de transferencia de fondos afectados, de cuentas afectadas, que son recursos que vienen de la provincia o de la nación con afectación específica y que no pueden utilizarse para otra cosa, según los concejales, fueron transferidos para pagar gastos ordinarios, luego, sobre todo el fondo educativo, ¿no? Y hablaron de una cifra de 5 millones de pesos. ¿Cómo era el mecanismo según lo que dijeron en el Consejo, pero no denunciaron dónde corresponde? El mecanismo es el siguiente, que nosotros lo hemos conversado. Ante el ejercicio 2014, desviaron 5 millones de pesos del fondo educativo hacia recursos ordinarios porque no tenían plata. Cuando llegó fin de año y lograron rearmar las cuentas de los recursos ordinarios, devolvieron los 5 millones de pesos al fondo educativo y terminó la cuenta del fondo educativo con un excedente de 5 millones de pesos y la escuela de primaria llena de necesidades. Mientras tanto, con esa plata se financió los gastos corrientes, que está prohibido por ley. Y según el concejal Romano, que fue el que especificó estas cifras, todo está registrado en decretos que el intendente hizo. O sea, no entiendo por qué no hay una denuncia formal ante hechos de tamaña gravedad. Bueno, un poco era eso, Ricardo, lo que pudimos ver ayer. Por ahí lo charlaremos el viernes que viene con más detalle, pero lo concreto es eso: denuncias por incumplimiento desde la tribuna política, un montón. Denuncias por incumplimiento de deberes de funcionario público ante la justicia, ninguno. Esto me llama a hacerte dos preguntas. La primera, si de pronto una sesión como esta, que está plagada de denuncias que no se efectivizan, no es tomar un poco al Consejo como el escenario del enfrentamiento político que se viene a 23 días de las elecciones. Pareciera que esto se ha convertido más en una caja de resonancia de las posturas políticas de cada uno de los candidatos que realmente cumplir con las funciones específicas de cada uno de ellos, ¿no? Mira, esta inacción, sin ninguna duda, a mi criterio, encierra muchos interrogantes que no son agradables, pero en esto, sin ninguna duda, y si se toma como lo que yo planteo, que es denuncias políticas, pero no denuncias judiciales, ante hechos concretos de incumplimiento de ordenanzas. Bueno, eso lo sabemos todos, pero en el caso, por ejemplo, de transferencias de fondos afectados a gastos corrientes, que es un delito importante, porque es un incumplimiento de la ley muy importante, y no median las denuncias ante los organismos que corresponden, lleva a pensar primero en algo que es obvio, que es la complicidad del poder legislativo por no hacer las denuncias correspondientes, la complicidad que tiene con el Ejecutivo. ¿Y por qué ocurren estas cosas? A ver, son todos interrogantes que se abren. Uno de los más peso tiene, es decir, no hagamos nada ahora porque si no lo victimizamos al intendente y en vez de hacerle daño electoral le hacemos un favor, que es cierto eso. Cuando uno, ¿qué va a salir a decir el intendente si le hacen una denuncia por incumplimiento? Me quieren
me quieren sacar por métodos no válidos, estas cosas sabes que se demoran mucho tiempo, que no van a llegar a ningún resultado en el corto plazo, y lo va a utilizar como que lo están hostigando y tratando de desestabilizarlo. Bueno, el famoso verso y relato que hace el gobierno nacional cuando le pasan estas cosas, ¿no? Esa sería una. La otra es decir, a ver, los que tienen posibilidad de acceder a la intendencia, ahí hay en el Consejo Deliberante hay 3 candidatos, no estarán dejando pasar estas cosas porque a futuro pensarán hacer lo mismo. Es decir, son interrogantes que se pueden abrir porque la verdad que no hay otras explicaciones. Es decir, no molestemos a ese que después si nos llega a tocar a nosotros lo vamos a tener que hacer y así si no hacemos nada ahora tampoco nos molestará a nosotros después. Bueno, hay situaciones que abren interrogantes que realmente son lamentables y que atentan contra el valor institucional de la representatividad política que hay dentro del Consejo Deliberante. No veo otras explicaciones, Ricardo. Quisiera que alguien me las manifieste, ¿no? Sí, no, naturalmente que sí. La otra cuestión que como conocedor del organigrama de funcionamiento del municipio y del propio reglamento interno del Consejo Deliberante, te hago esta pregunta. El hecho de que los concejales hagan denuncias tan puntuales. Yo recuerdo que en una oportunidad cuando había, creo que fue en el mes de julio, que había dificultades aparentemente para pagar los sueldos, esto es lo que trascendía. Nosotros, yo particularmente, tuve la información de que el responsable técnico, digamos, no el intendente, de efectuar los pagos había solicitado que estar amparado por un decreto para disponer de desafectación o afectación de fondos. Esto, si realmente existe, como dice Romano, que de pronto no tengo por qué cuestionar de que no sea cierto, ¿no los involucra también a los concejales como incumplimiento de los deberes de funcionario público? Mira, analicémoslo así. El intendente puede utilizar fondos afectados para gastos corrientes con autorización del Consejo Deliberante en un caso de catástrofe, en un caso de qué sé yo. Una inundación, por ejemplo. Una inundación, sí, un terremoto, cosa que acá no ocurrió, más allá de la inundación del año pasado en octubre, que tampoco llevó recursos extraordinarios, porque ni siquiera fueron recursos que fueran los gastos ordinarios, no son para realizar una canalización, que no se hizo en el momento de la inundación, se hizo mucho después. O sea que no hay motivo como para que el intendente pueda pedirle al Consejo Deliberante una autorización para desafectar recursos afectados y utilizarlos en gastos corrientes. De hecho, no hubo ningún pedido del Ejecutivo para desafectar fondos afectados y utilizarlos en gastos ordinarios. Por lo tanto, la atribución se la tomó sin pedir la autorización necesaria, si es que realmente ocurrió, y supongo que si hay decretos firmados que, según Romano, están en poder del Consejo Deliberante, evidentemente lo que yo estoy diciendo es una transgresión muy importante. Y la complicidad del Consejo comienza cuando observa esto y no denuncia. A ver, si no te hubiera enterado de lo que pasó y no lo denuncia, bueno, es grave por no estar enterado. Ahora, si está enterado y no lo hace, ahí hay complicidad. Específicamente la ley así lo establece. Cuando alguien conoce de la posible comisión de un delito y no lo denuncia ante las autoridades judiciales, evidentemente se convierte en cómplice. Y esto es lo que yo estoy planteando. Esto es muy grave, institucionalmente muy grave. Cuando se está hablando de un consejo donde son todos opositores al gobierno local y esto no ocurre, evidentemente hay un manto de oscuridad tan importante por detrás de estas acciones que dejan la puerta abierta para cualquier tipo de elucubración como la que yo acabo de hacer, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Pensarán hacer lo mismo a futuro, por eso no quieren hacer nada ahora? ¿No les conviene desde el punto de vista electoral? Y yo me pregunto, y se lo he preguntado a algunos concejales, digo, y a nosotros los ciudadanos, que estamos sometidos a estas cuestiones ilegales, ¿cuándo nos toca? ¿Cuándo nos corresponde que nuestros derechos valgan y que los ilícitos que ocurren dentro del municipio se ventilen en las sedes judiciales que corresponden? No nos va a tocar nunca. Vos sabés, esa es otra pregunta,
¿no? Vos sabés, Eduardo, que hay un viejo dicho andaluz que dice: cuando las barbas de tus vecinos veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Sí, sí. Sí. Lo conozco. ¿No estará pasando algo de eso, no? Es posible. Por eso digo, para terminar, te quería hacer esta reflexión también, ¿no? Sí, decime. Vos hacías alusión, y lo hemos conversado con vos en alguna oportunidad, de no victimizar a un candidato cuando está en ejercicio de funciones y va a ser candidato con denuncias, porque por ahí las capitaliza convirtiéndose automáticamente en víctima. Esto está bien 23 días antes, pero 6 meses antes no. Claro, esto lo venimos sabiendo desde hace mucho tiempo, y de cualquier manera, aunque fuera un día antes, ante la posibilidad de un delito, lo primero que hay que hacer es denunciarlo. Que después uno lo potencie mediáticamente para ver algún resultado electoral y demás, es otra historia, pero la denuncia tiene que ser en el preciso instante en que uno está tomando conocimiento de que se está cometiendo un delito, más allá de los resultados electorales. A ver, si yo sé que una persona mató a otra, pero por una elección no digo nada y lo dejo al tipo libre y con la posibilidad de que se fugue, y después quién se hace cargo del homicidio. O sea, esto es, salvando las distancias, es exactamente lo mismo. Es decir, hay un delito, hay que denunciarlo. No importa las consecuencias políticas, electorales que pudiera tener. Lo que sí importa es que el delito se denuncie en tiempo y forma, y que los culpables paguen por los resultados. ¿Qué importa si victimizar al intendente le hace ganar las elecciones, pero después, no digo que va a ir preso, pero después es destituido por un delito que cometió? Y bueno, de última son las reglas de juego, ¿no? A las que nos tenemos que adaptar y respetar, porque si no, es el libre albedrío y sea lo que Dios quiera, cada uno que se defienda como pueda. Bueno, yo lo que veo que nosotros, los ciudadanos comunes, nos tenemos que defender ante estas arbitrariedades que se cometen desde el gobierno como podemos, porque la verdad las reglas a nosotros no sirven de nada. Cuando fíjate la incongruencia de estas cosas. Un cuerpo que genera leyes, las ordenanzas municipales son leyes en todo su sentido, un cuerpo que genera leyes, lo que hace es vulnerar permanentemente las leyes. Entonces, ¿qué confianza podemos tener nosotros en nuestros representantes que van a ser los que hagan las leyes que van a regir el destino de nuestra comunidad si permanentemente las están violando? La verdad, desde lo institucional es una decadencia casi absoluta. Bien, yo hoy, para terminar, ¿no? Hoy estaba leyendo una información que se inscribe dentro de estos términos, solo que ocurre a nivel nacional, ¿no? Acaba de tomar el gobierno nacional una decisión de enviar 1.400 efectivos de la Policía Federal a 3 de febrero y San Martín para combatir el narcotráfico. 23 días antes de la elección, ¿no? Claro. Es decir, eso es un poco una joda, ¿no? Sí, tal cual. Así tal como cual. En el ámbito local, y esto lo conversábamos hace un par de días. A ver, Ricardo, sí. Está mal, tendría que haberla mandado hace 5 años. Ahora, yo pretendo que la manden hoy y no que la manden dentro de 25 días, porque si hay 25 días más de acción fuertemente de la policía o de la gendarmería o no sé a quién van a mandar, bienvenido sea. No, en este caso es Policía Federal, por eso cuando mandan gendarmería, bueno, está más o menos... No, pero más allá del resultado, del impacto que va a tener desde el punto de vista electoral, a mí, la verdad que lo que me interesa es, y aparte que es una medida que está dentro del marco de la ley, mandar efectivos policiales para solucionar problemas de delito, más allá del impacto, como te decía, proselitista que puede tener esta medida, y bueno, son 25 días menos que los narcotraficantes andan haciendo lo que quieren, y por lo menos hay un control policial, digo, ¿no? Sí, no, desde ese punto de vista sí, desde el otro, claro. Es cierto que se usa políticamente, claro que sí. Se usa electoralmente, porque hablar de que esto se usa políticamente es ensuciar la palabra política. Sí, seguro. Es una palabra que yo aprecio y que encierra toda la nobleza de quienes quieren hacer el bien común de manera honesta. O sea que no hablemos más de política, sino de... Sí, él es electoralista, sí. Exactamente. Meramente electoralista. Sí, también es cierto que ocurren algunas cosas en el orden local, Eduardo, porque
también un partido político está anunciando que dentro del local de su partido político... No, sí, lo de la televisión digital abierta. Bueno, yo era un tema de los que quería abordar hoy, lamentablemente no puedo llegar, pero y aparte hoy tenemos el tiempo acotado por la campaña de Simbrasole, pero ya lo vamos a conversar durante la semana, pero eso también es una vergüenza. Eso también es una vergüenza. Claro, porque bueno, si hay algo... Esta gente, tanto el gobierno nacional, provincial como el municipal, han confundido que creen que el Estado es de ellos. Por ahí había leído una frasecita que dice, que hablaba de las cosas públicas y lo que decía lo siguiente: el problema es que las cosas públicas parece que no son de nadie, pero los políticos creen que son de ellos. Sí, es cierto. Y bueno, para la gente común es cierto, parece que lo público no es de ellos, no es de nadie. En cambio, para los políticos toman las cosas públicas como si fueran propias. Y a partir de ahí las utilizan como esto de la TVA, potenciado por un partido político, cuando en realidad es una medida del gobierno y que no debería canalizarse a través de una expresión partidaria y mucho menos la oficial. Así que bueno, ya lo hablaremos largamente. Pero lamentablemente la sociedad argentina está naturalizando tanto esto que ya ni siquiera hay una reacción epidérmica, digamos, ¿no? En ese sentido, porque te naturalizás y no sé, alguien me dijo la vez pasada, me ganaron, me vencieron. Era un productor agropecuario respecto a los reclamos con los caminos de tierra. Dice, me quebraron la voluntad, me vencieron. Y bueno, pero eso es lamentable, ¿viste? O sea, que la gente deje de reclamar porque lo vencieron, ¿viste? Una cosa... Sí, una cosa terrible, ¿no? Porque ya pinta un panorama muy desalentador para la sociedad y para el futuro. Bueno, a mí estas cosas cuando las leo inmediatamente me generan un fuerte impacto. O sea, no se me pasan inadvertidas y me parecen graves, más allá de que parezca anecdótico, pero no puede ser que si vamos a anunciar un programa como la TVA, más allá de sus virtudes, sus defectos y a quien le guste o no, pero es un programa del gobierno nacional, y el gobierno nacional, según la presidenta y todos los que la siguen, es de todos y de todas. No es posible que cualquier medida que se canalice sobre este tema, el caso de la TVA, lo haga la Cámpora en el local partidario del Frente para la Victoria. Me parece que es un tema que sí, por eso te digo, son las cosas que lamentablemente hemos naturalizado, y decimos, viste de la televisión digital, claro, sí, en tal lugar. Mira, Ricardo, no es la primera vez que ocurre acá cuestiones de estas, de políticas del gobierno nacional, que han sido implementadas y bajadas a nuestro distrito a través del partido oficialista, el partido del Frente para la Victoria. Han ocurrido un montón, te puedo contar algunas, y desde hace algunos años. En una oportunidad, el gobierno nacional entrega 400 guardapolvos al concejal, se los entrega al concejal FUR, y FUR va y los reparte en las escuelas diciendo que se quiere asegurar que les lleguen los guardapolvos a la gente que lo necesita, y que por eso no los canaliza a través del consejo escolar, el órgano específico que está para llevar adelante estas acciones. Nadie del consejo escolar se quejó. Después vinieron y pintaron la escuela número 6, y lo organizaron todo a través del Partido Justicialista, sin ningún tipo de tapujo y con toda la publicidad habida y por haber, que eran cosas con fondos públicos, que se hacían con fondos públicos a través de un programa que tenía un nombre ahí medio extraño, pero bueno, de cualquier manera era un programa del Estado. Estas cosas han venido, el famoso grupo Impulsores, que son pagados con fondos del FONCAP, y de eso tengo bastante información, que son para hacer política partidaria de la Cámpora. Bueno, hay, la verdad, una infinidad de gastos y de cuestiones que vienen con recursos públicos que son utilizados por el partido gobernante para hacer proselitismo. Y eso es vergonzoso. Y eso lo vemos todos y nadie se queja. Yo todas estas cosas las escribí, las publiqué, porque siempre me dieron bronca, y esto que viene a pasar ahora con la televisión digital abierta es un grano más de arena que se le agrega a toda esta cuestión. Casas más, casas menos, igualito que en Santiago. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación esta vez telefónica. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo a Matías en el aniversario y nos vemos en la semana. Muy bien, gracias, Eduardo.
Despertando en la Ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.